Isha pampa, isha papina, cuina, name, ayuma, agüeruma pm pende programa mi, yande programa entero vete, babejaro, bajera, vaquina, gal, atoralo, hermano, cuera, pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado departamento de Itapúa, capital de la Chipa, Bigüe, peina, agüeruma pm, yande programa mi, jame, evo pm, pti, abrazo, rompe espalda o por un baite azúa, pesa, ya haré, yuma ese. Juan capítulo 8, ya que imagina versículo 5, edición 300, algo 334, lo vista. 334, eso era. Hoy el tema va a ser más 595-985-162-975, ya en línea principal, línea personal, ya de coña de línea Tigo Mi 0985-6898-24, lo mitad, el tema inhabilitadísimo, en el locutor. Hoy el tema que echamos. Abu llegue entero, este va a tapizacuera, gina. Ombo bebé va una saiba una pesaiba que te envía por ahí o para upiete ya de co YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp, radio peguaisa lo midaña en tu WhatsApp, radio WhatsApp, imagina. Peisa llamo mangue coimie pero a vejina guaco te envía por que tu guaisa lo mitan ya ye pues imbarete de mi jamás peña de yaña el lugar y estoy pesca ese importante golpea chamí o bebe coña de una estaña bo epire ya de mo arandua esa guapea co tape potimo nave importante con la estudio apeja pero ya estudia mi miagua y la ñan de rute teñe peita ira mi remimbo en mí o puta coñande y es ahí pure mí a este bueno abu llegue Pator Sergio abu llegue como siempre ya Seina Juan capítulo 8 vecino edición 334 vaina ay mira qué baro tremendo no mañana a ver Ego a la pinta. Gracias, madre. Entonces hoy me amo añeteo alepa de bendición, bemeja. Es importante hoy copa allí pues para mi la historia. No da, con la gente llegó como que oye depende de la pregunta y ya se escapa y tengo la evidencia. Entonces ya entendés más algunas cosas ya con la evidencia. ¿A quién se le iba a ocurrir analizar los escritos de los primeros santos respecto a esta mujer a quien dicen que era la esposa del Mesías? Bueno, pero la mandé con la ya topada la información, güey. La historia. Además, 1600 1669 acá preguntan la canonización. Apenas oye considera oye eleva a la posición de santa, pero ese por designio papal, a la papa mío decidí más para la santo más para la papa mía no. Bueno, ahora con el concilio de los cardenales, unos cuantos cardenales creo que están, no recuerdo bien, creo que están 70 cardenales. Pepe Jacob analizarla. Ya supuestamente tiene que aparecer algunos milagros. O manúa cueva persona religiosa o manúa cueva o supuestamente o ya por algún milagro, entonces se le eleva por dictamen papal, ¿verdad? Con el ok de los cardenales santo, o sea, para la canonización ya eso es beatificación, santificación, canonización, fuera. Bueno,
y no hay samío, no hay, o sea, se baja hoy me vende topamos ahí con la san, porque no existía ni vos no existiría si tenía hijo, si tenía hijos, mocoyo y guribila ñandela y comentario pues y la oña güey, mocoñita ira a la yashua guau ya eso pues. Entonces o aparece a Wibla lleve a ti, o sea, oye, canonizaron ahí en Obicuri. Tenían que ser santos y santos principales de la iglesia católica. Pero no hay mandó, ahí tengo ese padre de la iglesia. Bueno, vean de ese punto, no sé, porque se me ocurrió como que siempre puñan de ellas al menos se han datos antiguos, siempre se acuerda algo registrado. Después por más que yo equivoque la doctrina, por lo menos registrarle la tiempo, va de tiempo, beba. Oye, y tal cosa, hoy mandó a tal cosa. Por eso, gracias a ellos también, a estos primeros, ya hecho de padre de la iglesia católica, vea, porque cuando ya documento pues, hoy por ejemplo algunos ya que hoy existía abuela Biblia en hebreo, especialmente de Mateo, que era usado por un grupo de nazarenos o por los hebreos ya pensamos pues ya evidencia de que wow existirá acá en la Biblia en hebreo, ahí solamente la griego, sino en hebreo pero y copiara. Entonces cosas así se puede investigar mucho para algo mío ya es más datos mío por ejemplo betí técnica la y gato a peipu con anga ya pepillama ya ya pipe metí abrí metí ya digo tapeína la wea. Bueno el hecho de que la mujer el hecho de que le trajeron a la mujer que estaba en infraganti sola, entonces quiere decir que esto ha sido preparado como una trampa porque no le trajeron al marido. No, acá realmente hubo un problema la trampa, no. Porque ocurrió nomás también el Mesías, porque se Mesías con profeta, o piliata yo al toque la trampa no está en que se fuera o inventar, pea, o engañar y vive cuñame hoy a propósito. Sí, porque no aparece el esposo, no aparece el transgresor también, cuñandi goyangui, oye, otro tipo ni oye, vengo la güero y la cuñamos la güero y la tipo, pero no aparece la mena. Pero eso no quiere decir que ellos eso hicieron una trampa o mintieron. De que sucedió, algo sucedió ahí. Versículo 5 por tú lo viste. 5 de Mañiqueta ya. Y en la ley nos mandó Moisés y oímos y cuida. Apedrear a tales mujeres. Y a ese compañero. ¿Tú pues qué dices? En deteo, pasa. Pema elan de para la cueja a huevula. Ya suban ba esta aéreo ñemo maestro y de interior otro sata su vehículo. 8:5 a Levítico 20:10 directamente. Sí, están, no es que ellos están aplicando la ley judaica de los rabinos, no. En este caso es puré la ley de Moisés, la Torah y te verás. Sí, no, en este caso ahí es según, pero es importante ya estudiar la Torah, los hermanos, que acá ni ellos estaban mintiendo, ahí ti montaje ya es porque o si está a la ley o si está y no es ley de ellos, es real, la ley de Moisés o la Torah condena a muerte a los adúlteros.
Ojo que es ese uno de los mandamientos, eh, justamente por andulo mitad. Ese y cuatan va versículo y qué mandamiento es. Pero ese dentro del ojo, que el mandamiento de la Iglesia Católica. Oye, que llega también ahí tema. Sí, tanto le mandé porque se me explicar. Los 10 mandamientos de la Iglesia Católica están mal. Ahora, de la pillas a una pear y que ana Éxodo, capítulo 20, verso 14. Ese séptimo mandamiento. No adulterarse, compañero. Y es para hombre y para mujer. Ella por un pea orecola y pena condena a muerte. Y tape. Ella pie y tape de manobe hendrio. O sea que peandas ahí vete y montaje a colla, pues realmente esta mujer estaba metida en adulterio, pero ¿dónde está el error de ellos? No y la tipo, no y la transgresor, ve. Entonces negativo y aplicar la ley, porque según la ley hoy habla a los dos, a los transgresores, ve. Y yucana. Entonces los dos tienen que morir. Yahweh pues no es injusto. Aunque ellos dicen a las mujeres, pero el varón también. No porque dice solamente a las mujeres. 20:10. Levítico 20:10. Ya a mí, ya mañana ve. Reina Valera, sí, Reina Valera, en el Antiguo Testamento no hay por variante. Se puede estudiar tranquilamente los mandamientos, por lo menos los mandamientos. Cuestiones de la Éxodo, Levítico, número, de por y tanto, ella eres no pea falseado. Nuevo Testamento, venga la Reina Valera, la ñane problema. Útil era. Levítico 20:10, Éxodo, Levítico, Yesami. Acá a veces y no, la ley y cuñamente. Demasiado va a ser injusto ese siempre ya aplican la sobreentendimiento, el espíritu de la Torah. 20:10. Yesami, a ver y no, nada que ver. Ellos nomás cambiaron, porque en Miami esa vaina. Landé. No, ellos aplicaron bien, solamente que como siempre, o pifias y vi. Acuerdo, o citar la Torah. Pero a ver, 20:10 y en 2000, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Venimos cañangos y mi escuela aplicaba y hoy legislaba ahí la Torah o si taponaje, güey, pero solamente o aplicar la cuña menguana, güey, un mundo rollo, ya por ti injusticias y güey. La ley nos, sí, en la ley nos mandó Moisés y hoy apedrear a tales mujeres, pero lean la ley de Moisés. A Pepe chatas escuelas o ya web o aplica poner la ley de Moisés habla de matar a una mujer que comete adulterio, pero también al varón. Pillaba en tiempos del Mesías. Allá. Entonces o si tapona la ley de Moisés no pues cuando va para de landa y ley pea porque apenas la ley de Moisés porque es la tradición de los padres. Ahí sí iba a ser la ley judía, solamente que ellos inventaron. Pero apenas yuri pietejo hay porque y en la ley nos mandó Moisés hoy poner bebé apedrear a tales
Pepe ella japonesa, pero mujer antes de hija, o sea que, o pues te parte la ley ya un cuñamiento yucana, pero realmente es y la ley de Moisés, que te ya lee los dos, mocoy, a veces o te giversa la palabra. Entonces puede venir mocañi, Reina Valera. Acá preguntan si la VIN impresa habla de que solo también a las mujeres. Se hace a mí 8:5. Ahora bien, en la Torah Moshe nos mandó a apedrear a tales. ¿Y tú qué dices? A ver y a tales. Ya topa allí mati variantes, Reina Valera llega. Oígame, no te también tu peñeña ponle más Reina Valera ni. Ay, ay, ay. Vin, a lo que pregunta si la Vin impresa, dice que solamente a las mujeres, no, ni siquiera menciona. A ver, y a tales, inde. A Reina Valera, ve, y a tales mujeres. Reina Valera, llega más. Ay, Shamilla, ya que hoy con la pregunta, ella mañana va a ir de latinoamericana. Va a mantener aquí eh, pero a ver, y la nota también todo el mismo de ahí, porque copia ahí sabemos que tienen la misma fuente. La Reina Valera como la Biblia latinoamericana son fuentes católicas. Así es que Catunde ahí coincidí en la Reina Valera Libera. 8:5. En caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Bueno, ya, a ver a la mujer. Entonces, él sí, como que yo hice y controversia y tereí, era porque hoy algunos puntos no concordaría. Bueno, si es que la Biblia se mal tradujo, bueno, si es que la Biblia se mal tradujo, estos judíos, o si en uno dice a tales, eso no es una mala traducción, upea o impona. Jala, primero a tales mujeres, oye traducido ahí, me pillaba. Entonces, y si es que está así, entonces los judíos la problema. Hemos hecho en la con Reina Valera, con Biblia latinoamericana o impona. Bueno, ahí se ordena que a tales mujeres. Entonces ellos están aplicando mal la ley. Para andar ahí en cuenta que con pregunta apague a veces. Y tú y hoy copia. Sí, porque la BIN impresa ve. Y a tales, pero así y coherente ve. Porque la ley de Moisés vende ir y solamente cuñame. Entonces ahí aquí posiblemente, si fueron realmente que los judíos dijo así, la menos añete te haite, mis judíos y no cuñamen de yeyucana, entonces ya, tú sí te güey. Cosa que es imposible que hasta ese punto tenga que cometer una injusticia. Y lo hicieron también, ¿por qué? Porque no vergüenza ahí lativo, baby. Ay, ay, ay. Gente. Pero la ley que dice. Acuérdate y pesa. Mucho de las escuelas y pesa. Sí. Mucho de que la Reina Valera o la latinoamericana tenga razón. Pero también la VIN tiene razón. Porque la VIN es a tales. Pero el añadeña cuestionata, a ver. Bueno, que los dos tenían que morir. La mujer y el varón adúltero. A mi judío o berupete imente. A lo mejor por eso la traducción, interpretando que los judíos le trajeron a uno, ahí le puso a tal mujer. Porque la ley de pues, la ley de Moisés y los dopes. Bueno. No, y en ese caso no puede, no, señor. En ese caso no se puede aplicar Shapiro al Mesías, entonces es injusto. O sea que él
lo que él hizo en ese momento no fue cambiar la ley. No aplicáis la ley. Acá me dicen Deuteronomio 22:22. Hey. Bueno, habla del mismo también, que la mujer tiene que y el hombre tiene que morir. ¿Vio? En este caso, Yeshua no violáis la ley porque no cambiáis la ley. No condenáis porque no ir la evidencia completo. O sea, ni pendiente de ahí, tipea. Él no está cambiando la ley. Y bueno, se no condenáis porque hagan la ley ya no manda más. No. Nada que ver. A mí a veces muy curioso y Minago 22 y Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Deuteronomio 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitará, bueno, los dos. No hay la oyente y los dos. Tanto, no, pues no tu mayo, no contra de Simba, ella vio Levítico vegetal los dos a de otro no pete indema. Los dos dice, en los dos están así, es que no concuerdo yo con este juicio que iban a hacer los judíos. De ahí ya iba. O sea, peor veo demostrando, ya le dos versículos bíblicos entonces. Entonces que el Mesías no estaba violando la ley, ni mucho menos estaba cambiando las. Oye, pues no ejecutáis la juicio, porque no hay reunir las requisitos, no upay, injusticia con mi bebé. Muchos oyucados, bueno, y la cuñame, bueno, lo mío te toma, no, te topango infragante. Entonces, o acusata su pejicuey. Heita hicuey supe saban de ella poti falso juicio de ir preparado porque orengo no veru y la tipo. Y quién sabe si no le tenía atadito al tipo por ahí. Muy igual. Porque acá dice le tentaron, ya poti trampa. Veamos la tema. Seguramente, para algo sea, no, es que ellos desconocían. Hoy cuando mande algo y si ositango hina. Hoy cuando y cuando la osita hina la Moisés, los dos guardas, bomba en duro y los dos. Oye, a poco ti trampa y cuisa mío. Doro y los dos porque ya soy que tú y bueno ya yuca tu pea de cocuña. Bueno, a pues veita sube y sign de ti falso ti pea porque andai por y la tipo aparte coge a lo mejor o yo coca y vilativo por el coina a lo mejor no muy game más en escena porque la Yeshua y otros a sube entero. Quizás estamos sacando conclusiones. Hay cuando yo sepa, hay gente y hoy voy a estar la comentario y te clase hoy la comentario y van a seguir comentando seguro. Bueno, no le trajeron al hombre adúltero y sí, quizás con la intención de desacreditar al Mesías, amigo. Pangulan que te se la toparon los dos veis, y te pico la tipo es cañida tundejo vaya. Y tú, moyicua, o si no, yo comí pe allá a poco cuñante ya esa maeva. O a lo mejor un mía te veo oí la cuñante oí ahí, ¿dónde sabemos? Son conjeturas, porque no especifica con la escritura. Acá lo que se lleva en cuenta es la capacidad de hacer juicio del Mesías conforme a la Torah. Ñande de mango ya ñande osado y ella estudia paseína va pa mapa la cuña va a poja pa mo va betivo pa uña putino ña putino ñande de mango pues. La idea a ver que el Mesías es justo. Pero estando aceptáis no puede ser justo ahí se vio acá el tema es que él cambió no es que porque si él aplicaba la ley y mataba solamente a la mujer o violaba a Levítico 20:10 a va a decir otro mañana de 22 los dos manuales entonces oyuca caro pete y mende eso es y bueno pero manual hago cuña pues veita sube y es esa de violar la ley
porque Levítico 20:10 y los dos. Entonces más eran duris y la otro. Y sango y menes y ta chupena amejina la otro, ande nina ne mandu ay ese. No, porque dice obviamente 8, 5, 8, 6 más esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, tentándole para poder acusarle. Tremendo ina. Esto lo decían para probarlo. Peaje y su pejicuey o tanteajan más. Y catojan mecha uperie. Ombojoba que. Barete su pejicuey. ¿Esa? Por eso sacamos conjetura. Ellos sabían que los dos tienen que ser enjuiciados. ¿Y cuál hay, güey? ¿Dónde Ruiz los dos, güey? Muy lativo. Aunque ya calcula. Ya conjetura. Posiblemente oña fue quiere yo bebé. O si no gato ellos tipo bebé no cañigua un de, o sea, ya escapa la tipo, muy igual. O quizá es uno de los que está ahí como para tirar a la mujer, muy igual. Conjeturas. Bueno. Entonces queda claro esto, Aníbal Yedi Abela Mesías o Ujahue anular la ley. No. Él fue justo. Aunque parezca increíble, él fue justo porque tenía que morir los dos y como que no huí la tipo, a pela geía. No solamente porque no huí la tipo, pela geía. Escribí a Ewireina ya. Entonces escribí Ewireina hablando, bueno, chamío la me amo una penda recoi pecado una pe viola y la tora. Va, eres y pesa porque la o ya pongan a la juicio o ejecutar o poyucar conforme a la Torah. Ellos tienen que estar limpios, no tienen que ser transgresores, porque la otra agredía la Torah o poyucar o injusticia. Entonces, pues, a detalle y se acuerda de Sara y no hay escena la yeshua más está bueno, allá vos comentario y ya le emita guripea referente a 8-6 caraíña me haya publicado tu bajo me alguna cosa. Obviamente ellos sabían que faltaba un componente para dictaminar el juicio, pero por alguna razón no le trajeron al hombre adúltero, quizás con la intención de desacreditar al Mesías si hiciera un mal juicio para acusarle de falso maestro de la Torah. Como lo dice en el mismo versículo, pudiera ser que si el Mesías condenara a muerte a la mujer, ellos le dirán que el juicio está mal hecho porque falta el hombre, que escapó o estaba entre los demás o ha sido aprisionado. Si se decía que es inocente, dirían que el Mesías ha violado la ley de Moisés. Es irie, cuñago inocente. Lo mismo te dije, y esa va inocente, vio infragante. Hay trampas de oído, vea. A ver, aquí preguntas, ¿y es cierto que el Mesías escribió el nombre del hombre que adulteró con la mujer? Y va la Biblia, va, él lo escribía la Ibire. Dionisio, Dionisio va a la. No creo que sea eso. Me conjeturan de ahí, pero donde ir la escritura. Y Catuya Moingue dentro del grupo de la conjetura, de los cálculos, que puede ser también. Muy igual. No, es para discutir porque no se sabe. Bye. Es cierto que el Mesías escribió el nombre del hombre que adulteró con la mujer en la tierra. La Ecuamba, Eva la Atopache Guri Jeremías 17:13, vengo y oh Yahweh, esperanza de Israel, todo lo que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Yahweh manantial de agua viva. Posiblemente hoy las escribía y catú metí con que tú de ir se han calculado ahí y entre otros comentaristas
de la escritura. Y ahí se calcula que tu cierto ahí. Puede ser. Que con las hojaía que a lo mejor das ahí la tera la tiporera la oña con la cuñani, pero pudo haber escrito esto que está en Jeremías 17:13. A lo mejor peja escribía o mi otro. A Pepe mandó ahí vendera, yo ñandego ña apartado de ñandego ya viola la Torah y me en pecado. Cada uno menos comete algún pecado, no ni arrepentir, no reconocer a esa Pepe a reconocer a me en cuenta que no es apto para ejecutar juicio. Bueno, y esa misma va a recoger a ver. Bueno, no, pero ya respondí. No se refiere en ningún momento, amigo. Y pico, Pepe, bueno, a partir de ahora yo anulo los mandamientos. Y siguen insistiendo. Es porque él anuló los mandamientos de la ley o la ley de Moisés, que ahora ya no somos condenados por adúltero. No, nada que ver. Va, esa vio ñandego ganando la adúltero cuera amiga tú oye yuca porque no regir la Torah. De cuando ya se está en la Torah. Va ese vio donde cometieron adulterio ya aplicatan de la Torah nene acepta ya la nene también ya acepta y andas ahí para la ley. Imagínate en tiempo del Mesías, sí, en Israel, oye, regir la constitución era la Torah. La ley era la Torah de ellos, la constitución nacional era la Torah, los mandamientos de Moisés. Oye, regir la vida, bueno, donde comete adulterio, y artículo tanto, versículo tanto, si es que ya tenía versículo. Pero, o si no, a tu y Moisés lo cometía. Bueno, entre los 10 mandamientos, y séptimo, no cometía adulterio. Levítico vengo y la o cometía adulterio, cuñaja o potía. Bueno, se aplica esa ley. Pero ya tengo un año y medio, no están no cumplirse yo y el mandamiento. Niegan. Justamente bebé ya poco anga con comentarios y no unos cuantos bebé la aveña anulado ni cambiar vamos. Entonces bien eso ya aplicada. No, y si hemos hecho esto cuando venga el Mesías. Cuando venga el Mesías en el periodo milenial, hereta se ando ya aplicamos a Javio. Al votante petante a la vuelve la bella por mil adulterio ya esa con vara de hierro, o sea, va a significar la vara de hierro, va eso legislata al Mesías. ¿En qué se va a basar su legislación? Va esa venir constituida la y reino, va esa gobernata en base a qué? Y copareita todo cada uno y aporta la ñantojante, no, la ley, la Torah va a estar vigente ya. O sea, ya 66 viene leer topa y bebe mandamiento ni cumplita. Bueno, sí, la vara de hierro es una forma de referirse a la ley o a la Torah, a la legislación de la Torah. No se puede torcer así nomás. La ya tenemos cademba anga guaisa. Entonces no porque ahora no se aplica esa ley, toda la ley está anulada. Por ejemplo, la ley del sacrificio, por ejemplo, no se aplica ahí. Aparte dice que todos los 10 mandamientos ya potipamos porque en allí ya podemos sacrificio, los 10 mandamientos no vale más. ¿Y por qué no se hace más sacrificio? Uno, porque el Mesías hizo el sacrificio y ya, opa. Y dos, porque ya no hay los templos, ni ya posee yo y solamente en el templo se tenía que hacer sobre el altar. Amianda y por Ibeima. Así es que un pico ya que decir que toda la ley ya se anuló. No, da, ahí pisa ahí lo mitad. Bueno,
O si no, no existimos en la pecado. Pecado, Dios dice, teológicamente, bíblicamente hablando, pecado es transgresión de la ley de Elohim. La transgresión de la ley de Moisés. Elohim no me acuerdo Moisés. Moje y upea, primera de Juan 3:4, claramente es la pecado. Bíblicamente hablando. A nivel yo voy a decir, no, pecar quiere decir hacer el mal. No, bíblicamente ese pecado es violar la ley. Quiere decir que la ley está vigente. Pero no todas. Nada entero y porque ya aunque te explicamos pero una buena cantidad sí, los 10 mandamientos obviamente mínimo. Bueno, y a pedir siempre ya comenté, vi la alimento referente a la inmoralidad, moralidad de escuela, me invité vigente. Las festividades también, los invitados negados, ya por festividades paganas, bueno, oímos que son ya putamina ave, sí, 8-6 voy a putar. Oye, mari que cuera pe que no vende ni ponando y claro por ahí un bebé. Más 595-985-162-975, pembo usted vende en ponando mi, pembo usted no vende idea mi, pe yure se miramos ñembo en mi, y puto otra ñembo eve, pero casi miramos pe vende ofrenda mi, pe números y una billetera personal lo mitad, ya le cuañan de billetera tigo, o sea, añan de giro tigo a mí, 0985-68-98-24, o sea, en fin, eso ya me ella pues viña de enviar y antes me entender ya opa lento donde viña puto lento donde ni puta pesa ella comunicarme mandan que te la número ella seguida ya comentar pero que no lo está me vamos a pedir cover un comentario y ya vamos ya seguida y nada ni pe ya vas a poco te ya niña de programa si no día tú me ya comentar. Pese llamo ella pues viña de enviar poco se día Aragua llamo más un ame abuye que me ella pues acá peaja ella de programa oye despedí Benewi Pastor Emilio Vázquez y eso pataco era muy shalom bendiciones hasta mañana.